estamos en Vampyr. Y continuando, habíamos dejado el episodio anterior, que bueno, el episodio anterior fue de puro chisme. Expresa tantito, señora, ya voy en camino. El episodio anterior fue de puro chisme, así que este episodio va a ser de avanzar un poquito en la historia. Un poquito de chisme, sí, también. ¿Por qué? Porque me acabo de encontrar con esto del menú. Hablo muy rápido, ¿verdad? Hablaré más lento, perdón. Entré al menú y estuve moviendo un poco más. Y encontré que tengo una llave de... ¿Dónde está? Está. Objetos. Objetos, dije. Pero que acabo de ver. ¿Dónde está eso? ¿Para qué tenía? Acá está. Me hago bolas. En mi botiquín está eso. En estos, ok. Acá está notas que yo he recolectado y lo diré al final voy a leer. Así que para que se quede a ver todo el gameplay, que sea por acción, por movimiento, bueno, entre comillas. Y al final me leeré esto. Algunas ya las he leído, pero este ya tengo del refugio de Son Arc, pero ya chequé que el refugio de Son Arc está tomado por saco, O sea, Son Arc, Son Wark, no sé si se diga así, está tomado por saco, así que yo creo que paso de ello. Estoy viendo que por aquí tengo la zona de investigación locales, de misiones secundarias que tengo que hacer, y el menú ciudadano, mamá, sí. ¿Cómo lo estoy yo, sabes, rellenando, poniendo bien chonchitos para cuando me las quiera comer? Sepan muy ricos. Pero también me chequé que hay tres, no eran dos, son tres, fatiga. Pues, de hecho son más, son más. A ver. Es uno, fatiga. Fatiga 2, fatiga 3. Ah, el que dejamos afuera, ¿no? Este es el que dejamos afuera. El que dejamos, sí, allá afuera. Y fatiga y vamos. Vamos a hacer 3 medicamentos de fatiga. Ya le tomé foto a lo que necesito para hacer el medicamento de fatiga. Así que, que ando gritando aquí, señora. Yes, Miss Crane, how can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? A crisis. Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... No hay nada de eso. No tiene ningún antiséptico. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, Perdón por ser tan borra, pero es que tengo que dejarla en mi cuarto. For months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Okay. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. Me está diciendo On my como way que then. Thank you, nurse. al final detrás del hospital. Pero antes quiero ver. Yes, Doctor? ¿Dónde está la morgue? ¿Descansa alguna vez? ¿Descansa alguna vez? Why then do you always work the nights? Pues, este juego va de eso, lo siento mucho, pero este juego va de At eso. the Pembroke, we're Estás always charlando, hands on deck. echar la cháchara. Yo no quisiera, pero... Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, Exacto, eso es not cierto, the labor of a journeyman. Eso es cierto. Eso es cierto. Lo que acaba de decir es muy cierto. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. Bueno, esa lo he London's oído, pero no lo he trenches visto. start here Esa at parte aquí lo he oído, Pembroke pero no lo he visto. Hospital. We are on the front line, make no mistake. That's all for now, Nurse Crane, thank you. Ok. Voy a ir con el fármaco, bueno, el trapuchero que está abajo, para crear algunas medicinas de fatiga, que pasa lo que más hace falta aquí. Bueno, lo que me dice aquí. Y es para... ¿Con este hombre no? No, con este hombre. ¿Dónde estaba el de la...? Era por acá, por acá. Creo que era por acá.
Ay, se viene. Ay. Ay, perdón. Salud, ven, gracias. Así. Señor, vengo a hacer negocios. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Negociemos. Please show me what you have to say. Ok, necesito... Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Sí. Comprar. Necesito comprar... No tienes lo que yo quiero. No, de esto sí que... Creo que necesito... Tatrofenorco, no sé qué es esto. Gradatofernoco, ¿qué es esto? Coideína, opio. Una fórmula, ¿qué es esta fórmula? Esta fórmula, esto es papel, parece compleja, debe ser analizada. La puede comprar opio. Epidemia y atriz de escasez de medicamentos legales. Ciudadanos de Londres volvieron a usar recientemente el opio por sus propiedades calmantes y anestésicas. Y la codeína es un poderoso analgésico. No necesito nada de esto. ¿Para esto cuánto pasa? ¿Puedo vender algo de lo que tengo? Vender, vale, no, esto lo necesito. No sé, evidentes. ¿Qué vendo? Es que no tengo nada para vender. No sé qué. Esto no es que creo que esto no lo voy a usar. Al final. Este es para el castillo común. Lo vendo. No. No tiene que. Pensé que iba a tener los elementos necesarios para hacer medicamentos de fatiga, pero no es así. Así que. No puedo tratarlos. Yo quiero ayudarlos, pero no puedo tratarlos. Necesito ciertos medicamentos que no encuentro aquí. Tal vez se encuentren en el almacén que me mandaron. ¿Qué es esto? ¿Puedo hablar con él? ¿Quién es tú? I'm quite busy right now, Dr. Reed. Mira aquí. Ay, ¿y esto qué es? Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. ¿Siga su realidad? And are you not afraid that your rivalry with Strickland... Me encanta porque acaba de encontrar el orden de las preguntas es de izquierda a derecha. O sea, yo voy haciendo las preguntas de izquierda a derecha y como que ese es el orden. Al menos eso siento. Que cada vez que me responde una pregunta a la izquierda, en la derecha tengo algo que va como que la secuencia de la conversación. Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Ok, confío en su criterio. I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Atrás. Thank you for your time. We'll talk later. Me gustaría también que marcara como que con qué personajes tengo nuevas preguntas desbloqueadas. No me las muestran. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Mira, tengo algo aquí. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Está buena. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable Yo of. tampoco. Ni estoy de lo que She yo would soy tie herself capaz. to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. Las madres de las It's madres, my Dios. mother. Y creo que es todo. ¿Me puedo hacer algo aquí? How painful. So painful. No, ya está. Atrás.
I have to go now, sir. Quiero poder hablar con ella para decirle, But señora, don't deja a su hijo en hesitate paz. to contact me Lo está if volviendo you más usted que la enfermedad. ¿Puedo? Don't waste your time with me. Good evening, Doc. No, no puedo. Goodbye, Mrs. Goswick. A ver, Good evening. ¿encontré cómo saltar el diálogo? No, aquí no tengo nada. No. ¿Qué es? No, pues llegado. Este ya está, ¿no? ¿O no? Tell me more about your... No, no, Yeah. no. What you... She managed. No está. Es que de verdad me gustaría que me dijeran en el Goodbye, menú Mrs. Goswick. con qué personajes tengo desbloqueado mi diálogo. Por ejemplo, a ver. Esto aquí, no. Este con... Este simplemente dice colonias pueden interactuar para curarlos. Medicamento de fatiga, pero es que no, el medicamento de fatiga no lo tengo hecho. Debo investigar quién me vigila la mujer esta. Ok, a ver. Rapidísimo voy viendo. ¿Tengo algo contigo? ¿Algo nuevo? I'm quite busy. No, este trato. Thank you for your time. Entonces, ¿dónde está el otro doctor? Qué buena onda, que me alaba, me quiere, me ama. Me idolatra. ¿Tú eres tú? No, eres tú. ¿No estás? Pero ven acá, doctor. Good evening, Dr. Strickland. And good evening. No, ya tengo todo esto. Creo Goodbye, que Dr. desbloqueé Strickland. fue aquí. Información de lo que desbloqueé fue aquí. Que Good descubrí que evening, le Mr. pegaban Fiddick. algo así. Good evening, Dr. Reed. Sí, está aquí. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Su esposa murió por su culpa. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible. Ok, se lastimó for porque your se injury, culpó por Mr. la Fiddick, esposa. Ah, ok. Unless you Autolesionaste. tried to hurt yourself. Exactamente. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My Okay. children need to eat. Entonces no fue él. doctor. Fue accidente. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the Pero este hombre reason está why todo, your ¿eh? wound ¿Me lo puedo troubles comer? you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. 1915. We never found her body. ¿Y ahora? Tell me more about the death of your wife, Harvey. Para que- o sea, si lo mato a este, sus pobres hijos quedan solos. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs O fell. sea, a ese hombre no lo puedo matar. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Exactamente. O sea, dame más pena para que no te mate. O sea, dame más pena para que no te mate. Dilo. How are your No children lo mates after porque... losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. O sea, parece que me están diciendo, no lo mates, por favor, que es lo único que tienen sus hijos en la vida. Sí. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Sweet girl. Reads me like a book. Y creo que también desbloqueamos conversación con una señora por aquí. ¿Cómo se llama? La de afuera, que creo que sabe So many deaths. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. ¿Desbloquear con ella? No. ¿La con ella? No. Vámonos. Goodbye, Nurse Hawkins. ¿Conmigo disfrutar algo? Es que verdad, Good perdón. evening, Mr. Elwood. Aquí es que eso es esto de aquí. How close are you to Miss Hawcroft?
Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Ok. Her head's broken inside is all. Pero no sabe quién la I'm vigila busted on y the quién le echa el ojo. outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Dijo que la mordieron. Le gustan los jueguitos. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Ah, le gusta que le muerdan. Dice, me sacrifico. Yo me sacrifico por los demás. No se preocupe. Muérdame. Aquí muerde. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. Es cierto, It el mundo de seems los locos es más much more divertido. fun than the real one. Tiene menos miedo de las... ¿Qué? De las cosas. Pues algo... Ah, sí. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my Es que tengo que leave. desbloquear las cosas estas para recordarlo, ¿sabes? Why lie about it? Come on. It's Estudiado one por thing los to alemanes come back y otra disfigured lastimarse. by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to ¿Qué anybody. tiene malo eso? La cirugía puede ayudarlo, la belleza no es todo. Es que esto no puede ocultarse para siempre. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Okay. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Okay. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was Okay, asleep no. when the flames reached the room. ¿Está en el lugar equivocado? The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left Está en me el lugar to equivocado. burn. En el momento equivocado. Ok. La calentura le ganó. ¿Muevo aquí? No, ya no. Ya está, vamos. Goodbye for now, Mr. Elwood. Mira, ¿la loca no está loca? Para buscar contigo. Hello again. Rapidísimo, No. No, aquí no está aquí más. Goodbye, para- Mr. Hampton. We'll talk again later. Necesito hablar con la loca. I have wasted too much energy for so little. ¿Quién eres tú? Good evening, Nurse Hawkins. Ah, otro, Good otro, evening, Dr. Reid. otro. Goodbye, now. Rapidísimo, necesito a la loca. Por eso- Ah, señora, señora, por favor. No se me olvides para acá. Voy con prisa, Loca. ¿Quién es? ¿Ya hablo contigo? Good evening, Miss Howcroft. How are... I need blood. No es lo que nada, ¿por qué? Porque tengo que encontrar quién la vigila. ¿No? A ver, ve. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we Me have falta. a bond. Me of some falta. Creo que ya nadie. suffered so much. Más que los doctores de arriba. Ah, sí, la de afuera. La señora que está robando. Alguien que está sort. I robando. find interesting. Hay 3 enfermeras, creo. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are tienen romantically cositas. involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor.
Sí que no tiene necesidad porque, no es, porque es vampiro. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your no. Ok, creo que por aquí estaba robando. Es que, bueno, que no que sino que estaba cobrando por ingresar pacientes, ¿no? Claro. La viejecilla, no sé. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Usted cobró por entrar a alguien paciente, ¿no? Sí, no está aquí. Goodbye, nurse. ¿Entró el doctor que estaba aquí? Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? Ah, son 3 doctores. No, exhausto. No. Aquí está. No. Necesita ver el doctor South. Goodbye, Dr. Tibbets. Ok, entonces el doctor de arriba. Y ya vamos con misiones. Voy rapidísimo. ¿Qué es esto? ¿Algo brilla aquí? ¿Esto qué es? Ah, ok, ya. Boletín. Son 3 enfermedades, vale. Yo me hago bolas, en serio. ¿Dónde está este de aquí? Not now. Please come back later. No quiere que vamos a poner. Y había otra oficina de doctores que era aquí, ¿no? Tampoco poner. It's locked, all right. Ok. Vamos a hacer misiones secundarias antes de empezar con la principal, que es ir por la cartera. Aquí bajar. A mí, de hecho, digo que podría ir. Voy por abajo también. Ya le con todo, descubrí todo. No puedo crear medicamento para la fatiga. ¿Por qué? Porque no tengo elementos, más los ingredientes necesarios para crearla. Así que. Misión secundaria. Encuentro identidad perdida en el jardín. No sé quién está vigilando. Espiando a Telma. No sé quién es, Dejar de rastrear. Dice, no sé cuándo. Encontrar la billetera. ¿Y la encuentro dónde? ¿Y esto qué es? ¿Aquí qué es? Aquí son los que me hacen negocios. Partes químicas, partes físicas de mecánicas. Okay. Y aquí tengo que ir con... Voy allá. Por parte también tengo que ir. Creo que es la única... Ah, igual tengo que ir a la no sé qué cosa del... Voy para acá. Me quedan 2 cerca de atrás. Acceder a la morgue antigua y la llave del... La llave del sombrico. Vamos allá. Primero vamos para la billetera del ombligo este y después seguimos viendo qué onda. Es que repito, me encantaría darme la vuelta por aquí, investigar por toda la ciudad y ver qué puedo hallar. Pero es que me da cosa que si me alejo mucho, no sé, me encuentre en batalla o pelea. Hay que mendigar lo que sea. Espero que por aquí accedo a... Voy a seguir por acá. Cerrado aquí. ¿Qué es esto? Aquí es otra puerta del... Aquí es otro acceso al hospital. Aquí estuve antes. Siguiendo batalla, creo que por aquí vivo un tiro. Ok. Vamos a darle. No sé qué estoy aquí. Guarda. Okay. Aquí no puedo subir, ¿verdad? No puedo subir. No puedo subir. ¿Por el salto? El salto me encanta porque el salto vampiro es como que
Me pusieron este super salto, super guay, pero el salto normal no existe. No hay diferencia, todos son mentirosos, no sé qué eso. Ah, por aquí puede ser ya no, porque esta es mi habitación. A ver, ¿qué? No es que me dice eso. Ok. A ver. ¿Te imaginas que se me hago daño por caída? ¿Soy vampiro? Ok, ¿vampiros aquí? Ok. Y para allá está la... Aquí, ¿cuál es? ¿Atrevimiento? No, pero ¿qué? Se acabó. ¡Hijo de puta, termina! ¡Que me chupa la vida! No puede hacer nada. No. Pégale. Uf, otra vez. O sea, este ataque es muy lento, muy lento. Si lo quiero hacer, tiene que ser antes de entrar en combate. Si no, ni lo cuento. Tiene que ser antes de entrar en combate esta habilidad. No la cuento, Aquí no hay nada. Se supone que por aquí está la cartera del único esto. ¿Qué es? Se supone que esa es. A ver. Fotografía de una cartera. Una fotografía de una pareja cariñosa y sonriente con unas palabras escritas en el torso. Milton y Pipa para siempre. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Ok, y ahora... Podría ir por aquí, pero no. ¿Por qué? Porque mi misión está por allá. Así que enfoquémonos en el camino, en la misión principal. Ahorita mismo. Ayer leímos mucho, nos enteramos del chismerío, ahorita un poco más del chisme, pero también hay que enfocarnos en lo que nos convoca. Me imagino que alguien viene aquí a buscar algo y encuentra vampiros. Okay. Ah, no es aquí. What? ¿No era aquí? ¿Cómo hay aquí entonces? ¿Alguien por aquí? ¿Algo? Bueno, no. Entrada no. Esta también es una hospital y no sabía. Entonces, esta no es la morgue. Ok. ¿Tiene nada? No. Entonces, mira, por aquí puede haber pasado y no lo sabía. Por aquí investigué. ¿Qué? Tengo que ir por acá. ¿Por qué? Estoy en la morgue. Antes de regresar a su legítimo dueño, la fotografía, y siempre nos enteramos, pero guiño guiño, no decimos nada. Nos enteramos del amorío, pero guiño guiño, tranquilo, no sé nada. Aquí, por aquí, ¿por qué me dice, verdad? ¿Dónde está la muerte? Por acá, me voy sacando. I cannot enter. La morgue es por aquí. Sí, por aquí. ¿Aló? ¿Cómo no da miedo andar por aquí con razón? No, con razón el Jack el Destripador se hizo, pero se la hizo en grande. Jack el Destripador en Londres, o sea, calles solas, llenas de neblina, mal alumbradas. Como no se va a ver una escena en serie aquí. Con mucha razón, aquí hay mucha matanza.
Y con mayor razón es la ciudad con más cámaras de seguridad en el mundo. Bueno, creo haber oído eso. Que Londres es una ciudad con mayor cámaras de seguridad puestas así por las calles. Porque antiguamente era un peligro andar por las calles. Mira aquí. Vampyr. ¿Vampyr se escribe así con Y? O sea, creo que no era con normal. Antiguo morgue, estado de distrito saludable. En algún momento va a decir insoportable o insalubre. La pandemia es controlada, por lo que veo. Porque, ok, que aquí veo. Porque pueden interactuar. Así. ¿Qué hacen medicamentos de la fatiga? Oigo gritos, oigo cosas raras aquí. Siento que hay vampiros aquí, Me lo veo venir que hay vampiros. Vampiros, pero sí que sí. Eliminación del asco. Realmente, por cierto, a ustedes les estoy poniendo les estoy poniendo en los videos el brillo más alto. O sea, cuando edito el video, le subo el brillo para que te lo vean mejor. Yo lo veo un poco más oscuro, así que si ustedes llegan a ver algo, dicen, hey, ¿por qué no lo viste? Porque yo tengo el brillo más bajito, al nivel de que se supone que... Sí, a ver, audio, video, generar, avances, avanzar, configuración de brillo. Miren, ahí dice este menú, ajusta el brillo en ese nivel, yo estoy a lo que me dice el juego, en ese nivel. Te imagino que para ustedes se verá muy oscuro, así que es por eso que yo le subo el brillo a mí. No, a ustedes, a mí no, a ustedes. En edición. Entonces a ese nivel lo veo. Y el brillo de pantalla está normal, es estándar, no se lo muevo. Aquí veo por todas partes lo que encuentro. It's locked. Claro. Esta zona está infestada de vampiros, ya te digo yo. ¿Cómo lo sabes? Lo estoy viendo. Pero no, lo que no saben es que yo vengo de Day by Daylight, así que... mira, sube. Este juego tan... Mira, ahorita que me lo estoy comparando, este movimiento de personaje y niveles gráficos es muy parecido al de Daylight. Bien, calla, Spendy. ¿Tenemos uno? Despacio, despacio, despacio. ¿Venido? Dos, tres, otro. Lo pensé, ¿venido? No puede ser. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Aquí es la misión principal, ¿no? Pues no. Hay que retomar todo. Aquí fue todo. Antes de continuar. Aquí puedo acceder. Aquí farmear todo, fue todo. No, todo. ¿Balas? ¿En algún momento me salen las balas? Puede que sí. Cuando me veo muy apresurado, de sangre. Uy, todo para mí. Uy, más. Por aquí. No, tomar esto aquí. This key will surely grant me access to the basement. Ok, ya soltamos, ya soltamos. De registros. ¡Uy, por Dios! Ok, esta. Toma. ¿Qué pasó?
La estamina tengo que subirla, La estamina la tengo que subir. Por aquí igual vi otra cosa que puedo agarrar. Creo que era aquí. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. ¿Puedo entrar aquí? No, pero aquí sí. I cannot enter. No puedo. Pues al parecer no puedo. ¿Arriba o abajo? Vamos a intentar hacer repetir. ¡Mira, ya, ese sótano! Arriba primero. Ok. Hola. Ahí está. ¿No puedo saltar por la ventana? No. Entramos todo vampiro ahí. Aquí el sótano sí o sí. Ok, vamos. Aquí hay un poco, en este episodio hay un poco de todo, Acción, chocha, texto. Y el texto al final. Al final sí viene el texto. Mucho texto, Le dice yo que al final. ¡Uy! ¿Qué es esto? Ese no era un Scott normal. Ese era un vampiro. Se teletransportó. Ya te digo yo que ese era un vampiro. Sí, obviamente voy a usarla yo. Man. Pues quedan dos, ¿no? Quedan dos, creo. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Otra, 2, 3, 4, 5. Mira, para tu me va a servir mucho. Así que me viene el arma. Me acerco así en plan por atrás, bien calladito. Lo aturdo, le muerdo. Con la pistola voy a disparar, lo aturdo. Pensé que me iba a costar con el control disparar, pero no, tiene autopuntado. Simplemente con la marca del personaje y lo tarjetea la pistola automáticamente. Así que por acá, por aquí tiene que no. Ok. Primero para este. Muy bien. No. Otro chute. Un poco esto, otro chute. Ya con eso. Necesito. Aquí. Pero ya había de otro lado había alguien. Creo haber visto. Pues ya bien, creo. Lo que me gusta de control es que no puedo cambiar un modo sigiloso. Es muy sensible el stick. Y voy corriendo sí o sí. It's locked, all right. It's locked. Pero esto no. Investigaciones locales. Hay una investigación del ciudadano. Disponible, presiona para abrir el menú. Investigaciones locales. Ok.
Aquí se muestran misiones de los ciudadanos categorizados por distritos. Puedes comenzar una nueva búsqueda de ciudadano rastreo con X y luego hacer acceso al mapa para usar el área explorar. Vale. Para rastrear quién está vigilando la mujer esta, tengo que... Ok, ya está. Para encontrar la causa de muerte de... Más ruido hacia... Ok. Esta la tengo, ¿no? Sí, esta la tengo. Mr. Connor's injuries don't match the report. Acá se adquirir un nuevo tipo de arma secundaria. Es una guía para acceder a Oh. A ver. I'd better look into this. Armas secundarias. ¿Cómo equipo esta? Quiero equiparla. De 2 manos. Miren esto, What the fuck? ¿Esto cómo quiero que tengo? Esta que hace un bisturí largo y filoso. Afilado simplemente dañado para penetrar el corazón de los vampiros. Prefiero aturdirlos. Pero aunque lo pienso que ese ataque 10. Ese ataque 10. Pero esta aquí la quiero. ¿Cómo cambio esta? Quiero usar esta arma. Pero la X, ¿cómo equipo el arma de la X? Quiero equipar el arma de la X. Quiero hacer distinto. No puedo. Tengo varias armas en la X, pero no puedo usarlas. ¿Por qué no puedo usarlas? Detalles. ¿Equiparla? Sí, equiparla, pero ¿cómo la equipo? No voy a cambiar. Voy a estar aplicando. Luego hay más texto para esto. Piernas y brazos de condiciones. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. ¿Quién estuvo? Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Obviamente viene el cirujano, pues ese. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. Ok, recuerden eso, hay que ver con Tippett. Hay que ver con Tippett. Hay que ver eso. A ver con Tippett. Cuando subamos, bueno, quizás lo quedo para mañana, porque ahorita va a ser texto. Cuando termine esto. La llave de... ¿qué es esto? Por acá había un chiquillo. Acá estás. Más cerca por atrás. Tranquilito. ¿Aquí era? Aquí es donde vine. Aquí no hay nada. Aquí no puedo entrar. Estoy bloqueado. ¡Uy, no! Típica zona donde me aparecen 300 vampiros. La típica zona donde me aparecen 300 vampiros o uno grande, un tocho. Lo estoy viendo venir. Es que lo voy a venir. Lo estoy viendo venir. ¿Qué tengo aquí?
¿Me puedo quitar esta arma? Quiero la otra arma. Quiero la sierra quirúrgica, no sé qué. Sí, ok. Es que quiero saber cómo... Terminando este directo, abrigo como... Equipo de arma, ¿verdad? Arma en 2 manos. ¿Cómo me las equipo? Quiero saber esto. A ver, cierre de juego. Control. Utilizar, habilidades de vampiros, chico médico. Menú, arma secundaria. Arma principal. Es que mantener interacciones, soltar, mantener. Okay. Salto. Mantener, tirarse, cámara. Bloquear objetivo. Cambiar arma principal. Cambiar arma, usar artículo. Pero la X no me deja. ¿Por qué no me deja la X? Tengo varias armas ahí puestas. Cago en todo. Bueno. Uy, no. No. Perdón, falla mucho. ¿Haz un These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Pero me parece que va tan chusco, tan guarro, pero de hecho no es tan guarro, sino tan feo, pero es que me estoy acostumbrado a los controles. No hay nada que hacer aquí, ni que leer, ni... Sodium hypochlorite. Aquí está la que pillaron, ¿no? Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Que lo quiero flojera a algún vampiro le... No quiero subir la escalera. Quiero ir por aquí. Ah, la escalera está bloqueada. Vale. La llave, pero yo quiero lo que quiero es la llave del... Uff. ¿Puedo hacer esto? Sí que puedo, fatiga. ¿Otra? ¿No puedo más? ¿Qué me falta? Analizar. Y esta es... Sueros. Resfrío, bronquitis, neumonía, me piden fatiga aquí. Pero necesito solución de no sé qué de cosa. Solución. Esto es esquila de aluminio, por aluminio. Trato ferroso, casco de vidrio. Lo que necesito es no sé qué cosa de sodio. Por cierto, chute. Por cierto, otro chute. No tengo nada más. Es que ahí tengo un cofre ahí que no puedo agarrar. ¿Por qué no puedo agarrar el cofre de ahí? Voy corriendo, El cofre estaba aquí, ¿no? El cofre había aquí. No, era aquí. ¿Por qué me dejan abrir ese cofre? Me piden llave no sé qué. ¿Ven que aparece un vampiro ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué vinito? No lo vi antes. Cofre. ¿Puedo romper esto? Sí, pero... Es que te decir, por romperlo me dieran algo, pero no me...
Cofre, quiero un cofre. Es por ahí, sí, es por ahí, ya sé que es por ahí. Investigo rápido. ¿Dónde está el cofre ese? Aunque al fin y al cabo no me lo van a... Rato feroz. Creo que pasé... Ah, pues otro. El cofrecito, pero cofrecito. Ok, ya. Voy corriendo. A ver, tengo... ¡No! ¿Qué hice? Está. ¿Tengo llave de qué? Tengo llave de... sótano de la morgue. Llave de estacionamiento de la morgue. Y llave de... sombra, no sé qué. Estacionamiento de la morgue. Estacionamiento... Una llave ya... Con etiqueta con la leyenda estacionamiento de la morgue. ¿Voy por aquí? No. Tengo que rezar por esto. Oye, ¿esto qué? Ah, sí, ya que viene. Fatiga. Ah, no, ese solo es... No, sí, no. ¿Cómo? Quiero aprender a hacer eso. No quiero hacer esto, quiero hacer esto aquí. Creo que me pide juego. Pues bueno, aquí. Ya vi entonces. Anda aquí. Me voy para acá por si encuentro la jaula del pájaro esa. Pero acá es esta aquí, pero no me deja. It's locked, all right. ¿Por qué no puedo abrirla? Me cago en todo. ¿Y una por aquí? Sí, viene por aquí, ¿no? Aquí estoy ya. Aquí ya estuve. Y esto, vamos. Aquí. Me queda miedo, pero no puede. Como dije antes, tengo a Dive. Es que se supone que debería estar. Imagino que debería estar por aquí la llave del cofre ese, ¿no? Pero no la encuentro. Ya que en todas partes. ¡No! ¿En serio me hizo eso? ¿Donde me mate? Gracioso. Solución de piróxido de soya. Va a gastar de piróxido de soya. Pero eso, ya lo veo. ¿Y algo aquí podía ganar? No sé. ¡No! Me cago en el profundo botón. Piróxido de soya. ¿Me puedo ir por aquí? Uf. Estoy sudando, Y no es que... Bueno, yo cierro las entradas de mi cuarto. Siempre las cierro para grabar o para hacer directo, pero... Esto es saludable. Estoy afuera. Tengo la llave del... ¿Cómo se llama eso? La llave del... ¿La morgue? ¿Estacionamiento de la morgue? ¿Qué fue que me hace? Debemos irnos.
Podía entrar por aquí, ¿no? Al hospital podía entrar por aquí, si mal no recuerdo. Todavía no. Puedo ver, pero no. Ven, no. Tranquilo. Que no quiero. Aléjense de mí, no quiero saber nada de ustedes. No quiero saber nada de ustedes. Déjenme solo. ¿Qué? ¿Para qué voy a ir? Quiero mi habitación. Por favor, déjenme solo. Tiene razón, no puedo enfrentar a estos vampiros y no mejoran mis habilidades, pero es que para mejorarlas necesito chupar sangre. Y no quiero chupar la sangre, ¿vale? Voy a... Y... pues, ¿qué pasa otra? Sí. ¿Pasa otra? Y me piden 3, o sea, vamos a dar un incremento a cada uno. No, si antes me... voy a ver. Está. ¿Cómo puedo... Luego veré cómo puedo cambiar de arma. En serio que sí. No. ¿Puedo establecer los puntos? ¿Qué hacer? Voy a hacer las pasivas. Físicas, aumenta esto. Es el que subirlo sí o sí, ¿no? Esto aquí. Nivel 2. Y morder, dice. Quita lo que son los... Y aumenta la gente de vida usando las movidas en combate. ¿Esto puede aturdir a alguien? Aturdimiento, sí. Yo no quiero, es que tengo que hacerlo. Pero no tengo puntos, es que pues, un poco de... Salud. ¿Qué es esto? Eso la salud. Y más. Necesito 600 para esto, no puedo. Para esto necesito nivel ¿qué? 2. 600 puntos, no puedo. Para nivel 3 necesito 600 puntos, ¿sí o sí? A ver, sí, 600. 600, o sea que... mira esto, ahora es con llevar 3 horas consecutivas. Creo que no. Estoy bien así. Me ahorro otros 350 por aquí. ¿Cuánto necesito? 1300 para aumentar. ¿Qué labor? ¿Qué? No, estoy bien así, estoy bien ahora. Me quedé así como estoy, confirmado. Siguiente. ¿Algo pasa si avanzo de noche? O sea... ¿Cuánto llevo de grabar? ¿De directo? A ver, déjame checar. Ok, yo creo que por aquí le voy dejando las misiones. Por aquí le voy dejando el texto al siguiente episodio. En este punto lo dejo. Aparte que se me acaba de autobarrar el juego, así que nada. El siguiente episodio va a ser leer texto. Empezamos el gameplay, texto. Lo siento mucho, pero va a ser texto. Porque si no, lo dejo de lado después. Y lo voy dejando de lado. Después del texto se verán las misiones: entregar la billetera, entregar las medicinas y entregar los medicamentos a estas personitas que están por aquí. Así que nada, espero que les haya gustado. Cuídense, hasta la próxima. Chao, chao.